Un cariñoso y fuerte saludo a todos los amigos presentes, a todos los hermanos. Muy contentos y agradecidos de Dios por esta posibilidad que tenemos que el Señor nos regala de compartir con ustedes y también de darnos a conocer, mostrarte en cierta medida en lo que nosotros creemos a través de esta declaración de fe. En una primera instancia, nosotros conversamos y hablamos con ustedes acerca de la libertad de conciencia. Y en esta oportunidad, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, queremos hablar sobre quién es Dios y cómo a través de la Biblia Dios se ha manifestado de distintas formas. Para eso quisiera primeramente poder orar para que podamos estar dirigidos por la presencia de nuestro Señor. Querido Señor, gracias te damos en primer lugar por la cantidad de personas y amigos, visitas que pueden estar acá compartiendo este mensaje. Señor, te queremos pedir a través de esto que se pueda abrir el entendimiento, el conocimiento y que también tú pongas luz a través de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender este mensaje, el cual es muy importante. Señor, también dejamos invitados a través de esta oración que cada una de las personas que va conociendo nuestros mensajes, nuestra declaración de fe, también puedan conocer cada uno de estos puntos en los cuales nosotros queremos presentar lo que nosotros consideramos que quiere decir la Biblia. Son nuestras creencias fundamentales en lo que creemos, en lo cual también, Señor, queremos seguir siendo luz para tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te decía, la verdad es que nosotros a través de nuestra declaración de fe estamos propiciando también un encuentro entre la Iglesia Bautista del Séptimo Día y las personas que lo quieren conocer, que la quieren conocer un poquito más en profundidad. Y es por ello que también estamos presentando esta serie de mensajes en el cual en esta oportunidad vamos a dejar al pastor Pedro Aguilera para que nos cuente un poco más acerca de la Trinidad Divina. Dios a través de los siglos, a través del tiempo, desde la creación del hombre y desde la creación de la tierra, Él se ha manifestado principalmente de algunas maneras. No somos quienes tampoco para limitar el poder de Dios y de cómo Él quiere presentarse hacia nosotros. En alguna oportunidad lo hizo a través de una nube, en otra oportunidad lo hizo a través de un sueño, de una voz. También se presentó como un ángel para algunos, ¿cierto? Como por ejemplo para Josué, el ángel de Jehová, y él entendió que debía rendirse para él. También en cierta oportunidad se presentó para Moisés por medio de una zarza que, si bien es cierto, ardía, no se consumía, pero principalmente nosotros creemos que Dios se ha manifestado en tres entes, en tres personas. Quiero que seguramente el pastor va a explicar a más profundidad qué quiere decir este concepto. Nosotros decimos persona y algunos se molestan con ese concepto de persona porque lo atribuyen a que le estamos dando propiedades humanas. Al contrario, las propiedades divinas que tienen estos seres son las que ellos nos dieron para que nosotros fuéramos semejantes a ellos. La posibilidad de pensar, la libertad de amar, la libertad de soñar, la libertad de sufrir. Cada una de estas características posee nuestro Dios en esta Trinidad divina. Creemos principalmente en un Dios infinito y perfecto, en que su naturaleza es eterna, que Él es el creador de todas las cosas visibles que puede ver el ser humano, pero también de aquellas cosas que se escapan a nosotros, como el mundo exterior, los planetas, ¿cierto? Que a través de telescopios y de otras formas hemos podido descifrar algunos misterios como los movimientos de rotación, traslación,
los movimientos de los planetas, de los cometas, etcétera. Pero también creemos en un Dios que se manifiesta en lo invisible, en lo microscópico, en los virus, en las bacterias y en otros seres también que tienen vida que nosotros no tenemos la capacidad en nuestra vista de poder apreciar. Entonces, para dejar a nuestro pastor, es que consideramos que este Dios que sustenta el universo cohabita y se manifiesta y coexiste eternamente a través de los siglos, como compartir su amor para cada uno de nosotros en una relación personal contigo, conmigo, con los que están escuchando e incluso con aquellos que aún no lo conocen. Dios se ha manifestado en su infinito amor para que tú lo puedas conocer. El gran problema del ser humano, el gran problema de todos, no es que tengamos una discusión con este Dios, sino cómo este Dios se manifiesta. Principalmente la manifestación de Dios que más se ha demostrado últimamente para nosotros es la manifestación de Cristo, que es Dios con nosotros, y en su amor, cómo Él vino a mostrar quién era, que fue una de las preguntas que hizo uno de los apóstoles diciendo, muéstranos al Padre, y Él dijo, Cristo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no han visto al Padre, eso te da una claridad también para que tú puedas entender que Dios estaba en Cristo Jesús. También cuando Cristo asciende al cielo, ¿verdad? Él dice, voy a dejar a un consolador. Nosotros también creemos en la manifestación del Espíritu Santo, que Él es quien está con nosotros en este tiempo y quien va añadiendo a la fe, quien va añadiendo al mundo cristiano a todos aquellos que recibirán la salvación y estarán con nuestro Señor por la eternidad. Quiero dejar con ustedes al pastor Pedro Aguilera para que pueda profundizar más en este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso número 16. Pablo le habla a Timoteo y le dice de la siguiente manera: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero dejar establecido que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de la divinidad, esto es un misterio. De manera que cualquiera que pretenda explicar la divinidad de Cristo estaría entrando en un terreno desconocido. No es posible, desde el razonamiento humano, entender esto. Es imposible. ¿Cómo es posible que Dios se manifieste en carne, aparezca en el Espíritu, se predica a los gentiles, se crea en el mundo y sea recibido arriba en gloria? Esta situación, mis hermanos, ha llevado a muchos movimientos religiosos, a muchas iglesias, a entrar en una discusión bizantina con respecto al tema de la divinidad de Cristo. Yo solamente en esta hora quiero establecer lo que está escrito en su palabra. Esto no tiene explicación humana porque este es un mensaje divino. Y yo acepto por fe lo que dice aquí la Escritura. Yo no puedo explicar a Dios. Dios me explica a mí, pero yo no puedo explicar a Dios y su naturaleza, porque esto es un tema infinitamente superior. Vamos a leer ahora lo que dice nuestra Biblia en el libro de Romanos,
Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer el capítulo número 1 de Romanos. Y vamos a leer el verso número 19 primeramente. Dice así: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, la Biblia dice que para conocer a Dios tenemos que entenderlo desde la creación del mundo, porque desde la creación del mundo en adelante, nosotros tenemos la palabra de Dios. Antes de la creación del mundo, nosotros no tenemos la palabra de Dios, solamente tenemos mensajes revelados por Dios desde antes de la creación a través de la escritura. Pero esta escritura viene desde la creación. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 2, el verso 8 y 9. Miren lo que dice la Biblia. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí la Biblia es clara. Dice que ninguna persona debe ser engañada por tradiciones y por enseñanzas de los hombres, consideradas estas filosofías huecas sutilezas. La Biblia dice claramente que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero mencionar en esta hora que cuando hablamos acerca de Dios y hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios mismo. Nosotros, mis hermanos, no podemos tener opiniones diferentes con respecto a lo que está escrito. Debemos aceptar lo que está escrito por fe. Pero los hombres pretenden, con su filosofía, con sus tradiciones y con sus propios pensamientos, tratar de entender quién es Dios. Pero la Biblia va mucho más allá. Debido a esto, mis hermanos, quiero mencionarles que en las Escrituras las cosas están escritas como son y no como las personas quieren. Sobre esto han escrito muchos teólogos de distintas denominaciones. Algunos se han enredado con respecto a la divinidad. La Iglesia Bautista del Séptimo Día cree en la divinidad, pero está usando una palabra que es la palabra Trinidad. Y la palabra Trinidad viene también compuesta de la palabra tres y de la palabra deidad. Trinidad, hablando de la deidad, se menciona que dentro de la divinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Esta palabra fue usada en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Calcedonia. Sin embargo, quiero aclararles a todos ustedes que según lo que yo tengo escrito en la palabra, lo que está escrito, me gusta usar más que la palabra Trinidad, me gusta usar la palabra deidad, pues es lo que está escrito en la palabra. Sin embargo, quiero mencionarles también que en el mundo religioso hoy día, tratando de explicar la divinidad, han surgido filosofías y enseñanzas que son ajenas a las escrituras. Han surgido teorías. Una de estas teorías es el unitarismo. El unitarismo dice que es incorrecto que existan tres personas en la divinidad.
en la divinidad. Solamente Dios es una sola persona y no tres personas. Y esto, mis hermanos, ha llevado a que algunas iglesias crean que dentro de la divinidad el Padre es lo máximo. Y hay iglesias que predican dentro de su ambiente religioso que el Padre es el que tiene la preeminencia en todo. En las iglesias evangélicas y en algunas iglesias metodistas y en iglesias pentecostales, en algunas de ellas, creen que el personaje más importante de las Escrituras no es el Padre ni es el Espíritu Santo, sino que es Cristo. Es decir, el único Dios que existe es Cristo y que Cristo se manifiesta como Padre y que se manifiesta como Espíritu Santo. Por el otro lado, los que creen en el Padre dicen que el Padre es lo máximo y que se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. El hombre, mis hermanos, tratando de explicar quién es Dios. Por otro lado, está otra teoría, la teoría del modalismo. Esta teoría dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas, sino que son manifestaciones del Dios único. No hay personas distintas dentro de la divinidad. Son manifestaciones solamente de Dios. Pues bien, mis hermanos, el primer texto que leí dice claramente que la divinidad es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que no está al alcance de los seres humanos. Yo no puedo explicar a Dios porque no soy superior a Dios. Soy un ser humano. Pero sé que la divinidad está formada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esto es lo que dice la Escritura. Y de esto hablaremos el día de hoy. En primer lugar, quiero mencionarles algunos atributos que son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para este efecto, mis hermanos, he pedido ayuda para que mi esposa me ayude también a leer algunos versículos bíblicos. Primeramente, vamos a hablar de la eternidad. La Biblia dice que Dios es eterno, hablando del Padre. Y esto está en Éxodo capítulo verso 12 al 14. Escuchemos lo que dice. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto mismo, hablando de la eternidad, está en el Salmo 90, el verso 1 y 3. Mis hermanos, no voy a tener tiempo de leer todos los versículos, pero si ustedes quieren ir anotando, lo pueden hacer. Esto mismo aparece en Salmo capítulo 90, verso 1 y verso 3. Fíjense lo que dice aquí. Aquí dice que el nombre de Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el que soy. Tratando de explicarlo un poquito en lenguaje humano. El verbo ser indica existencia. Yo soy. Usted es porque usted está vivo. Usted habla, usted come, usted anda. Usted es un ser vivo. Yo también en este momento. Dejaremos de serlo cuando ya vayamos al descanso.
Pero aquí la Biblia dice que Dios es así. Yo soy el que soy. En otras palabras, Dios se da vida a sí mismo. Y si Dios se da vida a sí mismo, significa que Él es eterno. Dios no muere. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Y quiero mencionarles también ahora acerca del Hijo. ¿Es el Hijo eterno? Hablando de Cristo. Busquemos en 1 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 15 y el verso 17. Escuchemos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje está hablando acerca de Cristo y se dice del Hijo que es inmortal, que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos y amigos, la Biblia es clara. El Hijo, Cristo, es eterno en su divinidad. Dice claramente la Biblia. Si alguna persona no cree en esto, no es nuestro problema. Pablo le dijo a Timoteo que Cristo es eterno por los siglos de los siglos. Yo no puedo discutir esto, porque así está revelado. Pero hablemos del Espíritu Santo. ¿Es eterno el Espíritu Santo? Leamos lo que dice en Hebreo, el capítulo 9, el verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí habla del Espíritu y habla que el Espíritu es eterno también. Yo no puedo discutir esto. Hebreos 9:14 está muy claro. Bien, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Esto es indiscutible. Está en la misma Escritura. Pero vayamos a otro atributo de Dios. Otro atributo de Dios es el Todopoderoso. ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? Leamos lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19, el verso número 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La Biblia dice aquí que el Padre es todopoderoso y que reina. Pero ¿qué dice la Biblia del Hijo? Leamos lo que dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso número 7 y el verso número 8. Escuchemos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este pasaje, mis hermanos, es lapidario para aquellos que creen que Cristo es creado. La Biblia dice que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y fíjense lo que dice, el Todopoderoso. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el mensaje del Apocalipsis fue enviado a judíos que estaban en la diáspora y eran griego parlantes.
hablaban el griego. Y cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, dice que el mensaje del Apocalipsis fue enviado a las iglesias de Asia, que en su mayoría hablaban griego. Y aquí les dice claramente a la iglesia, a las 7 iglesias, que Cristo es el Todopoderoso. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Bueno, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? Leamos lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 7, el verso 10 y el verso 11. Escuchemos. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este pasaje, mis hermanos, es lapidario también, porque dice que el hombre no puede conocer a Dios expresamente. El hombre tiene un nivel, el nivel de Dios es infinito. El que conoce lo profundo de Dios hasta lo más mínimo es el Espíritu Santo. Es indiscutible. Cualquiera que niegue esto está negando lo que está escrito. Aquí el Espíritu no depende de nadie. El Espíritu, si escudriña lo profundo de Dios, es Dios mismo. Lo conoce absolutamente. Hay muchos pasajes más que podríamos ver, pero como el tiempo avanza y no me alcanza lo que quiero decir, voy a saltarme algo. Voy a hablar de que Dios también es omnipresente, que está en todas partes. Vamos a leer lo que dice en el Salmo 90, el verso 1 y 2. Hablemos del Padre. ¿Qué dice la Biblia acerca de la omnipresencia del Padre? Escuchemos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí se dice que el Padre, a través de los siglos, Él está presente. No hay duda. La Biblia es clara. El Padre está en todo tiempo, en todo lugar, por los siglos de los siglos y antes que los siglos existieran. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo? Es omnipresente Cristo. Busquemos en San Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Sí, escuchemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí la Biblia dice que Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda la potestad la tiene Él. Y dice que Él estará con su iglesia hasta siempre. Qué extraordinario es. Quiero mencionarles entre paréntesis que hay religiones que enseñan que este texto es un texto espurio. Quiero decirles que no es cierto. En el 100% de los manuscritos de San Mateo aparece este versículo. Los que no lo aceptan son aquellas personas que no creen en la divinidad de Cristo.
Yo tengo en este momento, en mi otra parte de este mismo tema, tengo un estudio acerca de las versiones. Y quiero mencionar solamente una. Hay un señor que se llama Antonio Piñero, que es una persona experta en idioma griego del Nuevo Testamento, que es español, y es profesor de griego y es doctor en griego. Junto con 6 personas más, se dedicaron a analizar textos más antiguos que han encontrado de las copias de los originales de las escrituras, ya sea del hebreo, del arameo y del griego. Y yo tengo en este momento ese escrito. Y él tiene un volumen de aproximadamente de más de 16.000 páginas donde habla acerca de esto. Y en todas las investigaciones que ha hecho con otras 6 personas más, han llegado a la conclusión que la Biblia como la tenemos hoy, especialmente en la Reina Valera, está correcta. Y aparece en todos los estudios que hicieron estas personas que no tienen ninguna religión. Ojo, no tienen ninguna religión. Por lo tanto, son personas, digamos, que han ido para saber cuál es la verdad. Y aparece en todos los escritos, en las copias de escritos antiguos, el San Mateo capítulo 28, del 19 al 20, del 18 al 20. Así que si alguien les dice a ustedes que este es un texto espurio, es falso, porque las últimas investigaciones hechas ahora, recientemente, indican todo lo contrario. Este caballero Antonio Piñero no recurrió a ninguna de las versiones bíblicas, acudió solamente a los escritos y viajaron por todo el mundo buscando los escritos más antiguos que había y llegaron a esta conclusión. De manera, mis hermanos, que la Biblia, tal cual como la tenemos, de los 66 libros, está correcta. Está correcta. Quise mencionar esto como un apéndice para que ustedes sepan claramente que todos aquellos que niegan los versículos que hablan de la venida de Cristo están mintiendo, están falseando y están diciendo cosas que no corresponden, porque ellos o son unitarios o son moralistas, y eso le enseñan a las iglesias. Y como la gente de la iglesia a veces tiene poco conocimiento de las escrituras, a veces creen esto, y hay miles, y hay millones de personas que creen estas mentiras. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hay personas que mediante filosofía y hueca sutileza engañan a las personas. Por eso que estamos en este momento tratando de compartir con ustedes lo que está en las escrituras. De manera que cada uno de nosotros debe ser un estudioso de las escrituras, pero no superficial, sino que a fondo. Ninguno de nosotros debe ni por un momento descuidarse en el estudio de las escrituras. Cada uno de nosotros debe ser una persona estudiosa de las escrituras, porque de esta manera tendremos fortaleza para poder hablar con aquellos que a lo mejor están equivocados y son sinceros en su equivocación. Bien, voy a dejar esta parte aquí porque no me va a alcanzar el tiempo. Quería hablarles acerca de que el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. Pero no tengo ese tiempo. Le voy a mencionar los versículos si alguien los quiere escribir. El Padre es creador, Isaías 45, 12 y 18. El Hijo es creador, Apocalipsis 4, 11 y 8. El Espíritu Santo es creador. Y esto aparece en Génesis, en el capítulo 1, del 1 al 3, el verso 26, capítulo 2, verso 7. Aparece allí. Con respecto al Espíritu Santo, quiero comentar un poquito acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dentro de la mayoría de las religiones, ha sido disminuido. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con la divinidad? Leamos
lo que dice nuestra Biblia en San Mateo, en el capítulo 10, el verso número 20. ¿Qué dice aquí del Espíritu Santo en relación con la divinidad? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí dice que el Espíritu Santo es ¿de quién? Es del Padre, ¿verdad? Está claro. El Espíritu Santo dice que es del Padre. Pero leamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 11 y 12. Aquí está hablando acerca de la relación del Espíritu Santo con Cristo. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 11 y 12? Escuchemos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí dice claramente que el Espíritu es de Cristo. Es de Cristo. Si usted lee con calma este pasaje, va a descubrir que la Biblia dice que el Espíritu Santo es de Cristo. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios con respecto a sí mismo? Leamos lo que dice en Éxodo, el capítulo número 31 y el verso número 3. En el libro de Éxodo, el capítulo 31 y el verso número 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí dice que el Espíritu es de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? Que el Espíritu es del Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu es de Cristo y el Espíritu es de Dios. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la misma condición, están en el mismo nivel. Ahora, otra pregunta. ¿Quién envía el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Leamos lo que dice en San Juan 14, el verso número 26. ¿Quién envía el Espíritu Santo según la Biblia? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí dice que el Padre envía el Espíritu Santo. Cristo le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo en su nombre. Por lo tanto, ¿quién envía el Espíritu Santo? Según en este pasaje, lo envía el Padre. Pero ¿qué dice en San Juan, el capítulo 20, el verso 21 y 22? Escuchemos lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Quién envía el Espíritu Santo aquí? La Biblia dice claramente que Cristo sopló y le envió a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, mis hermanos, ¿hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Uno es más grande que el otro? Conclusión, son iguales. Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahora,
Y el Espíritu Santo se envía a sí mismo el Espíritu Santo. Leamos lo que dice en Hechos, el capítulo 13, el verso número 2. Escuchemos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién apartó a Saulo y Bernabé? El Espíritu Santo. Lo mismo dice en San Mateo capítulo 4. Quizás podemos buscar en San Mateo también. Vamos a buscar. La Biblia menciona claramente que el Espíritu Santo toma sus propias decisiones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo habló con Felipe y después tomó a Felipe y lo llevó a otra ciudad? No pidió permiso a nadie. El Espíritu Santo toma sus propias decisiones. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué les parece? Aquí dice claramente que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto. No dice que el Padre envió el Espíritu Santo. No. Ni que Cristo lo pidió tampoco. El Espíritu Santo tomó sus propias decisiones. Por eso, mis hermanos, la Iglesia Bautista del Séptimo Día cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la divinidad. Y vamos a usar una palabra muy humana. 3 personas, pero son personas divinas. Esto no tiene explicación para la mente humana. Ojo, mis hermanos, tienen que grabarse esto. Esto no tiene explicación racional. No es posible que 3 sean 1 o que 1 sean 3. Matemáticamente es imposible. Filosóficamente sí, pero matemáticamente no. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Nadie es mayor que el otro. Actúan. Entonces, cuando usted se arrodilla y usted le pide a Dios que lo dirija, que lo transforme, que lo cambie, usted no solamente está pidiendo esto al Hijo, ¿a quién más se lo está pidiendo? ¿A quién más? Al Padre y al Espíritu Santo. Cuando usted ora y pide que el Espíritu Santo venga a su corazón, ¿a quién le está orando? A la divinidad. Esto es escuchado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No hay diferencia. Ojo, esto no tiene explicación humana. Cualquiera que quiera explicar la divinidad y ponerse por encima de Dios está obsoleto en su manera de pensar. La Iglesia Bautista del Séptimo Día acepta la triunidad por esta razón, por fe, porque está expresado en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo. Usted está casado, usted ama a su señora, pero cuando usted ama a su señora, el esposo le puede preguntar y le puede preguntar de esta manera: esposa mía, ¿cuántos kilos me quieres? Otro le pregunta: esposa mía, ¿tú me amas desde qué parte? ¿Desde la tierra al sol? Distancia. ¿Saben ustedes que el amor no se puede medir? El amor no tiene peso. El amor no tiene medida, no tiene longitud. Eso es Dios. Dios no tiene medida, no tiene peso, no tiene longitud. Dios es eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Muy bien.
Bien, voy a hablar un poquito más. No tengo bastante tema, pero voy a hablarles un poquito acerca de la deidad a través de toda la Biblia. Vamos a ir nosotros al Génesis y vamos a ver que la divinidad o la Trinidad, o la divinidad más bien dicho, parte para nosotros, seres humanos, para entenderlo desde la creación. Génesis capítulo 1, el verso 1 y 2. Fíjense ustedes lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se menciona a Dios y al Espíritu Santo, participando de la creación. De manera, mis hermanos, que el Padre y el Espíritu Santo aparecen en la creación, pero no solamente ellos. Génesis capítulo 2, el verso número 4. Escuchemos lo que dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En Génesis 2:4 dice que Jehová hizo los cielos y la tierra, pero en Génesis 1 dice que es Dios. Pero en Génesis 2:4 habla de Jehová. ¿Saben ustedes qué significa Jehová en hebreo? Significa el que ha de venir. Y el que vino al mundo fue Cristo. No tengo tiempo en este momento para mostrarles que Jehová en la Biblia aparece no solamente como Jehová, sino que aparece como Cristo en el Nuevo Testamento. Hay innumerables pasajes que nos dicen que Jehová es la misma persona que vino al mundo y como Cristo, como el Hijo de Dios. No tengo tiempo para eso, es otro tema, pero eso lo más le quiero mencionar. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo parten desde la creación del mundo. Recién hemos mencionado varios textos que hablan del Espíritu Santo, tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, mis hermanos, esto de la divinidad no está expresado solamente en el tiempo de los apóstoles, sino que está escrito desde el Génesis para adelante. Leamos, por ejemplo, lo que dice Génesis en San Mateo capítulo 1, del verso 18. San Mateo en el capítulo número 1, del verso 18 al 24. Cuando Cristo nace, se habla bastante acerca de cómo Cristo vino al mundo. Y fíjense cómo aparece aquí la deidad unida no solamente en la creación, sino que en el nacimiento de Cristo. San Mateo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Espíritu, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Si ustedes leen con calma estos versículos, van a encontrar que aquí participan el Espíritu Santo, participa Dios. Está claramente cuando Cristo nace. Cuando Cristo nace, aquí aparece la divinidad en el nacimiento de Jesús. Está muy claro. Cualquiera lo puede leer y lo va a entender fácilmente. Pero cuando Cristo se bautiza, fíjense ustedes cómo aparece nuevamente la divinidad.
San Mateo 3, del 13 al 17. Escuchemos, San Mateo 3, del verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el nacimiento y en el bautismo de Jesús, hablando acerca del nacimiento de Jesús, encontramos también aquí y en el bautismo de Jesús la acción de el Padre y el Espíritu Santo. Mis hermanos, la Biblia es clara. Ahora, en la tentación en el desierto, solamente les voy a mencionar, esto está en Mateo capítulo 4, del verso 1 al 10. En la tentación en el desierto también aparece el Espíritu Santo, aparece el Padre y aparece Cristo siendo tentado. Y cuando el diablo tienta a Cristo, Cristo le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si ustedes leen con calma, van a encontrar que Cristo se declara Dios aquí en la tentación en el desierto. Por otro lado, cuando finalmente Cristo asciende a los cielos y cuando está por irse a los cielos, le ordena en San Mateo 28, 19 al 20, que ya lo hemos leído, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estará con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos aquí a la divinidad unida. Entonces, pero también tenemos esta promesa en el derramamiento del Espíritu Santo. Voy a mencionar los textos, no los vamos a leer porque sería demasiado. En Hechos capítulo 1, del verso 1 al 5, ustedes van a encontrar allí que la deidad está unida en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En San Lucas 24, 44 al 49, aparece la divinidad en la resurrección de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparece en la resurrección. Siempre la divinidad actuando unida completamente. Y por último, un versículo que quiero que compartamos está en 2 de Corintios 13, 14. Voy a leer este versículo, vamos a leerlo, porque este versículo también ha sido vapuleado, ha sido bombardeado por aquellas personas que no creen en la deidad completa, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. 2 de Corintios 13, 14. Es un texto bastante conocido. En 2 de Corintios capítulo 13, el verso número 14. Escuchemos lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué les parece? Este versículo, algunos teólogos, y yo he escuchado, por ejemplo, algunos pastores evangélicos, que dicen que este versículo fue un versículo agregado. Y quiero decir lo mismo. No existe ni una sola evidencia de que este texto haya sido agregado. En todos los manuscritos más antiguos aparece también. ¿Por qué lo quieren quitar? Porque lamentablemente en algunas versiones modernas de las traducciones de la Biblia hay personas que son unitarios y que no creen en la divinidad de Cristo. Entonces han cercenado, han bombardeado, han destruido, han sacado de la Escritura estos versículos. Pero la Biblia dice claramente que nosotros no podemos agregarle
a la escritura ni tampoco quitarle. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Este versículo, cuando habla de la ley, habla en dos sentidos: de los 10 mandamientos y también de la Torá y del Antiguo Testamento. No le podemos agregar a la Biblia ni tampoco le podemos quitar. Por eso que están solamente estos 66 libros. Y si alguno dice que 2 de Corintios 13 y 14 es espurio, es porque no lo sabe, o es porque está mintiendo, o es porque es unitario y él ha sido bombardeado psicológica y mentalmente con ideas contrarias a las escrituras. Por último, digamos que el Apocalipsis fue enviado a la iglesia de Asia. Y si ustedes leen el Apocalipsis, van a encontrar allí desde el capítulo 1 en adelante y en todo el Apocalipsis, ustedes van a encontrar que en el mundo de Asia la divinidad actuaba conjuntamente. Ahora quisiera leer con ustedes un último versículo, Apocalipsis capítulo 21, el verso 22 y el verso 23. Fíjense lo que dice aquí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El verso 5 y 7 del capítulo 22. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Reinarán por los siglos de los siglos. El capítulo 21 y el capítulo 22, al final de la Biblia, nos dice que en el mundo profético, hasta el mundo nuevo, está presente el Cordero, es Cristo, está presente el Padre, está presente Dios, y está presente el Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa, dice en el capítulo 2, dicen ven. Apreciados hermanos, lamento que no tenga más tiempo en este momento. Me quedó más de la mitad del tema por hablar. La Biblia dice claramente, en conclusión, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la divinidad. La palabra bíblica para hablar de Dios completamente es la divinidad. El hombre ha colocado la palabra Trinidad, pero la palabra que usa la Iglesia Bautista es la triunidad, no la Trinidad. Porque en el concepto católico hay un problema. Dice que son 3 personas distintas y un solo Dios no más. Pero resulta que la Biblia dice que el Padre y el Hijo están en la misma condición. No son diferentes. Actúan a veces en posiciones distintas, pero no hay diferencia. El concepto de la Iglesia Católica también no está correcto. Si ustedes lo miran con calma, van a encontrar que no está correcto. Por eso que nosotros vamos a la Biblia. Y por eso que la Iglesia Bautista usa la palabra triunidad. Y no usa la palabra trinidad, sino triunidad. ¿Por qué? Porque se acerca más al concepto que está en la Escritura. Finalmente, digo lo siguiente. Podemos decir que las verdades más claramente reveladas en las Escrituras han sido envueltas en dudas y tinieblas por hombres doctos que se creen mentes superiores con la pretensión de gran sabiduría, enseñando que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto, espiritual, que no se transparenta en el lenguaje empleado. Estos hombres son falsos maestros, enseñadores de falacias destructivas. Grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, nunca se olviden de Primera de Timoteo en el capítulo 3. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Saben, mis hermanos? Este, según mi opinión, es el centro de la Biblia con respecto a la divinidad. La divinidad no puede ser explicada por la mente humana. Repito, la divinidad no puede ser explicada por la mente humana. Nuestro razonamiento es limitado. Por lo tanto, aceptemos lo que está escrito en la Biblia por fe. ¿Entiende lo que les digo? Por fe. Esto está claramente expresado. ¿Es lenguaje humano? No, es lenguaje divino. Por otro lado, y termino con esto, algunos creen que para entender las escrituras hay que ser docto en hebreo, en arameo y griego. Les digo lo contrario. La Biblia no fue inspirada en el idioma en sí. La Biblia dice claramente que Dios la reveló por su espíritu a los profetas. Y los profetas trasladaron el mensaje humano a idioma, el mensaje divino a idioma humano. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros hablamos español. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando la Biblia sea traducida de tal manera que no cambie el sentido, no cambie el contenido, no cambie las verdades absolutas de Dios. Ojo, si alguien les dice que usted tiene que saber hebreo y griego para entender las escrituras, es una persona egocéntrica. ¿Por qué razón? Yo no digo que sea malo estudiar los idiomas bíblicos. Si quiere, estúdielo. Pero ojo, esto es tarea de los eruditos, es tarea de la gente que se dedica de por vida a eso. Lo importante es que no cambiemos el sentido de la escritura, no cambiemos los contextos. Ese es el problema de algunos traductores, que por tener ideas preconcebidas, adulteran, falsifican, pisotean, violan la escritura. Y eso no lo podemos permitir. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y pasa por encima de los idiomas humanos. El Evangelio es un mensaje divino envuelto en ropaje de idiomas humanos. El lenguaje divino lo vamos a conocer cuando estemos en el reino de Dios eternamente. Allí sabremos cuál es el idioma celestial. Por ahora tenemos los idiomas humanos. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Y perdonen que la haya dilatado un poco más, pero me quedó más de la mitad del tema por hablar. Así que lo dejo hasta aquí. Que Dios los bendiga. Y hagan la palabra de Dios la verdad. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Gracias, Pastor Aguilera, por el mensaje de esta mañana. Es un estudio muy interesante, muy importante, que seguramente va a tener un capítulo 2. Agradezco también a hermana Eliana por la buena lectura que le ayudó al pastor ahí al lado, estuvo eficiente en todo momento. Le pido al hermano Patricio que se prepare para la oración final. Bueno, primero que todo, le damos las gracias a Dios por este mensaje que ha traído a través del pastor Pedro Aguilera. Creo que todos quedamos muy contentos. Estaba muy interesante y quedamos con ganas de seguir también escuchando al pastor, pero ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tema que nos has traído, Señor, a través de tu siervo pastor Pedro.
Y te rogamos que estos temas tan importantes, cada uno de nosotros lo pueda atesorar en su corazón, lo pueda compartir con otras personas, porque son verdades fundamentales, Señor, de tu palabra, y que la iglesia, tu iglesia de Cristo, Señor, debe conocer y enseñar. Quédate con nosotros, Señor, y que en este día también tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y que la paz y la bendición también sea con nosotros. Gracias te damos por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.